Bienvenidos al culto en castellano. Este tiempo de aislamiento social que estamos pasando, me gustaría que juntos las podamos aprovechar para que sean tiempos de acercamiento espiritual, donde nos podamos acercarnos más hacia la presencia del Señor, poder crecer y que este ministerio en castellano pueda brindarle ayuda a ustedes para que ustedes puedan realmente disfrutar y acercarse más hacia la presencia de Dios. Tenemos dos anuncios para compartir. En primer lugar, los invitamos a que cada día puedan empezar el día con la palabra de Dios. Recuerden que en YouTube de la iglesia estamos todos los días subiendo los devocionales diarios, así que empiecen el día meditando la palabra juntamente con los pastores. Otro anuncio es un pedido de oración. Les invitamos a que como iglesia podamos estar orando, ¿no? Orando por esta lucha que tenemos contra coronavirus, COVID-19. Oremos por los gobiernos, por las instituciones, por las personas que luchan. También vamos a orar, ¿no? por hermanos de nuestra iglesia, para que el mundo sepa que Cristo es la única esperanza, que estas sean nuestras oraciones. Amén. Bien, vamos a presentar la ofrenda, ¿sí? Al Señor. Presentamos las ofrendas. Le comparto, ¿sí? el pasaje de Salmo 100, versículo 1 al 5, que dice: «Canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Vengan ante su presencia con regocijo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Denles gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones». Amén. Vamos a orar. Señor, queremos en esta hora entrar por la puerta de adoración en acción de gracias, Señor, agradeciéndote a vos por todas las cosas que haces, por sostener nuestra vida, por ser nuestra esperanza. Padre, acordate de aquellos hermanos que sufren en este tiempo, de lo que luchan, Señor, con COVID-19, para que juntos podamos poner la esperanza en vos y esperar de vos, Padre Santo, también, Señor, la solución y la respuesta. Padre, recibe estas ofrendas, utiliza estas ofrendas para tu gloria, atiende las necesidades de cada uno de tus hijos, que en estos tiempos podamos realmente, Señor, meditar más de vos, de las obras que vos hacés, y poder, Padre, cada día vivir con un corazón agradecido y que podamos aprovechar este tiempo para el crecimiento espiritual de todos nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Ahora vamos a alabar todos juntos al Señor. Buenos días, bienvenidos al culto en castellano. Vamos a cantar juntos al Señor. Vamos a cantar sobre la confianza que podemos tener cuando estamos junto a Cristo, junto a Jesucristo. Jesucristo está con nosotros, amén. Jesucristo está en tu vida, en tu familia. Él nos estuvo cuidando y nos cuidará después de esta cuarentena también. Vamos a cantarle a este Dios. Bajo tus alas, cúbreme dentro de tus manos. Si rugiera el inmenso mar, volaré sobre la tempestad. Padre, eres rey sobre el mar, quieto estaré, sé que eres Dios.
Solo en el Señor y ver su poder en confianza inquieto. Si rugiera el inmenso mar, volaré sobre la tempestad. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Si rugiera el inmenso mar, yo volaré sobre la tempestad. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que si rugiera el inmenso mar, yo volaré sobre la tempestad. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Yo quieto estaré, sé que eres Dios. Quieto estaré, sé que eres Dios. Amén, amén, amén. Oramos. Señor amado Padre, Dios soberano y omnipresente, te damos gracias. Gracias por darnos una vida de fe, una iglesia, una familia, un hogar y más de todo lo que necesitamos en todo momento. Gracias por darnos la posibilidad de entregarte un culto a pesar de la situación que estamos atravesando. Gracias por permitirnos una pausa en nuestras rutinarias y ajetreadas vidas para volver nuestros ojos y valorar las cosas más importantes que tenemos. Señor, te pedimos perdón por cada uno de nuestros pecados, los pecados que más nos cuestan superar actualmente y también por aquellos pecados que cometíamos sin darnos cuenta y que ahora reconocemos al reflexionar sobre ellos. Perdónanos por perseguir aquellas cosas que poco tienen que ver con vos y no haber podido vivir como verdaderos adoradores, por no poder ser la luz y la sal que tanto necesita esta tierra, por no permitir que vos cambies y moldees nuestras vidas. Queremos pedirte sabiduría y paciencia para enfrentar esta crisis sanitaria, social y económica. Hay mucha preocupación y necesidad, Señor. Hay temor e incertidumbre por lo que vendrá. Oramos porque tu paz pueda darnos consuelo y tranquilidad. Te pedimos que nuestras vidas, después de esta cuarentena, puedan ser diferentes. Señor, en estos tiempos podemos ver lo efímera que puede ser la vida. Reconocemos que el vivir o el morir no está en nuestras manos, sino en las tuyas. Permitinos vivirla para tu gloria. Queremos alimentarnos con tu palabra y mantener un diálogo constante con vos. Danos la convicción y pasión para ser los mensajeros de tu amor y llevar el Evangelio a aquellas personas que aún están en tinieblas. Bendice al pastor Pedro, que nos compartirá tu palabra, y danos oídos espirituales para recibirla. Bendice y guía los líderes de nuestra iglesia, de la Argentina y de todo el mundo. Que estos momentos delicados puedan servir para darnos cuenta de lo mucho que esta tierra te necesita. Cuida a nuestra iglesia y a cada uno de los hermanos. Acuérdate de aquellos que están en enfermedad y dificultad económica. Bendícelos con salud y en tu providencia. Te adoramos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La
palabra que compartiremos en esta mañana es del libro de Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 58, y dice lo siguiente. Aconteció que cuando se cumplía el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos, pero no lo recibieron porque vieron en su cara que iba a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Él se dio vueltas y los reprendió, y fueron a otra aldea. Mientras ellos iban por el camino, cierto hombre le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen cuevas, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Amén. No sé cuántos de ustedes vieron la película El Día de la Marmota. Es una película vieja del año 1993, en donde el protagonista queda atrapado en el Día de la Marmota y vive el mismo día, las mismas situaciones una y otra vez. Quienes no vieron esta película, se los recomiendo. Mi esposa el otro día, haciendo alusión de esta película, ¿no? Hace como una analogía de lo que nosotros estamos viviendo ahora con esta película. Y decía ella que sentía como que vivía, ¿no?, el Día de la Marmota, ¿no? En esta película, el protagonista se despierta cada mañana con el sonido del despertador, pero siempre en el mismo día. Y al saber que el día se repetía una y otra vez y al vivir las mismas situaciones varias veces, casi se enloquece y decide quitarse la vida. Pero cada vez que intentaba quitarse la vida, se despertaba de nuevo con el mismo sonido del despertador, pero en el mismo día. Entonces el hombre cambia de parecer y empieza a hacer el bien ayudando a otros necesitados, salvando a un niño que caía de un árbol, cambiándole las gomas de autos de unas ancianas, salvando la vida de un hombre que casi muere atragantado. Y también empieza a invertir el tiempo para sí mismo, ¿no? Y aprende a tocar el piano, a hablar el francés, a esculpir el hielo, etcétera, etcétera. Y mi esposa me decía que con todo esto de la cuarentena, ¿no?, ella sentía que vivía el mismo día una y otra vez, ¿no? Que es como que perdimos la noción de días y no sabemos si hoy es lunes, martes o miércoles. Cada día nos despertamos y sentimos que es otro de esos días que ya vivimos. Todos los días los noticieros hablan de las mismas cosas, ¿no? Una y otra vez hablan de números de infectados, números de muertos de COVID-19. Y nos preguntamos cuándo terminaría, ¿no?, esta historia, estos días sin fin. Y me decía también de que como el protagonista de esta película, ¿no?, que estaba atrapado en el tiempo y aprende a hacer varias cosas nuevas, que teníamos muchas personas, ¿no?, que también estaban aprendiendo a hacer cosas nuevas, ¿no?, que se volvieron de pronto reposteras, panaderas, peluqueras, muchos hombres que aprenden a hacer el trabajo de ama de casa, etc. Aún sin esta analogía que hacemos, ¿no?, de la película, seguramente debe haber muchos hermanos, ¿no?, que están angustiados, bajoneados, tristes por la prolongación de estas cuarentenas que estamos experimentando. Hablando con algunos hermanos por teléfono, hubo un hermano que estaba preocupado porque se volvía cada vez más perezoso, ¿no? Él pensaba aprovechar este tiempo para leer la Biblia, para orar, para buscar más de Dios, pero la realidad era que hacía cualquier otra cosa menos lo que él había propuesto hacer para su crecimiento espiritual. Hubo otra hermana también que me sorprendió mucho, fue la que me dijo que empezó a escribir un diario desde que comenzó la cuarentena y que tenía el cuaderno junto a ella y como si fuese una carta a Dios, iba escribiendo sus sentimientos. Sentimientos de angustia, de alegría, de gratitud, de cosas nuevas que ella iba aprendiendo, iba comprendiendo, escribía, ¿no?, en ese libro, en ese diario. Lo cierto es que estamos transitando por un camino que nunca antes habíamos transitado. Aún hablando con personas mayores, con ancianos, ellos no recuerdan haber vivido una situación como esta en toda su vida. Por eso es normal que tengamos miedo, no es normal que algunos se sientan angustiados, frustrados. Pero recuerden esto, lo importante es no permitir que el sentimiento gobierne nuestra vida. No dejen que el sentimiento los domine. Al contrario, aprendan a ser dominados, a ser guiados por la palabra del Señor. ¿Y qué dice la palabra de Dios? En Santiago 5:11, por ejemplo, dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que perseveraron. Han oído de la perseverancia de Job y han visto el propósito final del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso.
Bienaventurados son los que perseveran, dice la palabra. Así como Job perseveró a pesar de sus pérdidas y los sufrimientos y pudo ver el propósito final de Dios para su vida, así tenemos que perseverar. Romanos 8:18 dice, porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Los padecimientos del tiempo presente, los de hoy, dice la palabra, que no son comparables con la gloria que pronto se revelará a nosotros. Por eso, hermanos, no tenemos que desanimarnos, no bajar los brazos, no retroceder, ni tampoco rendirse. Bueno, al ver el título del sermón de hoy, algunos hermanos pueden llegar a pensar, ¿no?, que estoy mirando solo las películas en el aislamiento. ¿Para qué le voy a decir que no? Sí, aprovecho mis tiempos libres para ver algunas películas nuevas y viejas también. Pero me pareció que este título, Retroceder nunca y rendirse jamás, títulos de una película vieja, era justo lo que describía la actitud de Jesús en la palabra de hoy. Hace 2 domingos atrás les prediqué sobre Lucas 9:51 y les hablé de un Jesús que había afirmado su rostro hacia la cruz, ¿no?, hacia Jerusalén. Que su tiempo había llegado, el tiempo de cumplir el propósito del Padre, y se había parado sobre el camino a Jerusalén justamente para cumplir esa meta por lo cual Él había venido al mundo. Ahora, a pesar de que Jesús fijó su mirada, su rostro hacia la cruz y caminó para cumplir la voluntad de Dios, eso no impidió de que Jesús necesitara de una perseverancia para llegar a la meta. Porque empiezan a presentarse distintas barreras en su camino, ¿no?, distintos obstáculos. Sin embargo, vemos a Jesús que no retrocede, no se rinde, persevera y camina hacia la cruz. Y lo mismo ocurre con nosotros. Cuando decidimos seguir a Cristo, a vivir una vida agradable delante de Dios, se presentan barreras, ¿no?, sobre nuestros caminos. Y necesitamos perseverar, no retroceder, no rendirse por esas barreras que se presentan. ¿Y cuáles son las barreras que pueden presentarse en nuestras vidas? La primera barrera que se presenta en el camino de Jesús, que vemos en la palabra de hoy, fue el rechazo de la gente. En los versículos 52 y 53 de hoy, vemos que los samaritanos, ellos no le dieron la bienvenida a Jesús. ¿Por qué? Porque él estaba yendo hacia Jerusalén. Sabemos que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien en esta época. Así como los judíos rechazaban y discriminaban a los samaritanos también, ellos discriminaban a los judíos. En este tiempo de crisis que estamos pasando, que estamos atravesando, vemos que la gente saca lo peor de ellos, ¿no? Vemos en los noticieros casos de discriminación, de xenofobia, de odio, de rencor hacia personas de otras razas, hacia los médicos inclusive, hacia los enfermeros que trabajan con los infectados e inclusive con las personas infectadas. Quienes más necesitan recibir el apoyo de la gente están siendo rechazados por sus vecinos, discriminados, ¿no?, por su propia comunidad. Y eso es lo que hacemos cuando somos dominados por los sentimientos de temor, de angustia, de frustración. El miedo nos lleva a sacar lo peor de nosotros. Obviamente la situación de Jesús en la palabra de hoy no es la misma que la nuestra, pero Jesús siempre mantuvo una actitud abierta hacia los samaritanos. Visitó sus aldeas, les predicó el evangelio. El encuentro con la mujer samaritana es un ejemplo de amor y de compasión que Jesús tenía hacia ellos. Pero miren el versículo 53, dice esto: pero no lo recibieron porque vieron en su cara que iba a Jerusalén. Notaron algo en su cara, una cara distinta a la de ellos. Era un judío que iba a Jerusalén. Jesús estaba sobre el camino a Jerusalén en obediencia a su Padre y para cumplir su voluntad, pero no era bienvenido, era rechazado. Cuando nosotros tomamos la decisión de seguir al Señor, de tomar la cruz y seguir a Cristo, cuando nos paramos sobre el camino a Jerusalén junto a Jesús, recuerden, no seremos bienvenidos. Podemos ser rechazados por la gente del mundo. Pero si le tenemos miedo a la gente, no podremos ir por ese camino. Hermanos, no podemos agradar a Dios y al mismo tiempo agradar a los hombres. Pilato, quien mandó a crucificar a Jesús, así lo hizo. ¿Por qué? Porque él quiso agradar a los hombres. Dice en Marcos 15:15. Entonces Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. Toma la decisión, ¿no?, de crucificar al Señor para satisfacer a los hombres, para satisfacer al pueblo.
dice la palabra. Hermanos, a la hora de tomar decisiones, a la hora de actuar, tenemos que pensar sobre a quién agradaré. ¿Agradaré a Dios o agradaré a los hombres? Cuando decidimos seguir al Señor, muchos no van a entender nuestras decisiones. Muchos van a rechazarnos, podemos ser el hazmerreír inclusive del mundo. Pero vayamos sin miedo. Jesús fue rechazado por los judíos, Jesús fue rechazado por samaritanos, Jesús fue rechazado por sus propios hermanos e inclusive por sus discípulos. Pero Él conocía su camino. Sabía que debía estar sobre el camino a Jerusalén y llegar a la cruz, a la meta. Y porque Él llegó a la cruz, tenemos la salvación. Porque Él llegó a la cruz, tenemos la esperanza viva de la resurrección. Y porque Él llegó a la cruz, sabemos que nos espera una herencia celestial, esa gloria en el cielo. Encontramos una advertencia de Jesús en Mateo 10:33 y el Señor dice: a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Si por temor a los hombres negamos a Cristo, entonces no seremos dignos de entrar al reino de los cielos, quiere decir esta palabra. Recuerden, cuando queremos seguir a Cristo, vivir para agradar a Dios, hay una barrera dolorosa quizás que se presenta llamada rechazo. Podemos ser rechazados de parte del mundo, pero no teman. Tenemos que, aún delante de los hombres, aún delante de quien fuere, reconocer a Cristo, predicar a Cristo. La segunda barrera que muestra la palabra de hoy es la soledad. Por supuesto que cuando caminamos siguiendo a Cristo, ese camino nos lleva hacia la gloria, no hacia la vida eterna. Pero ese camino es un camino solitario. Es muy importante saber lo que nos espera y estar preparados espiritualmente, inclusive emocionalmente también. La soledad es uno de los sentimientos que muchos de nosotros estamos experimentando, ¿no?, en este tiempo, porque no estábamos preparados para esto. No estábamos preparados ni para la pandemia ni para el aislamiento. No sabíamos que esto iba a llegar. Y muchas veces observamos, entre los que deciden seguir a Cristo, que cuando empiezan a enfrentar las barreras en ese camino, ellos no pueden perseverar y empiezan a abandonar el camino. No es que no tengan deseo de ser un buen creyente delante de Dios, no es que no tengan el deseo de seguir el camino de Cristo, lo tienen. Sin embargo, ¿por qué a muchos esa decisión termina siendo un acto fallido y no pueden perseverar? Porque no tenían idea de las barreras que les esperaba, no estaban preparados para enfrentar esas barreras que vendrían delante de ellos. Miren el versículo 57 de hoy. Por ejemplo, aparece un hombre que dice lo siguiente: te seguiré a donde quiera que vayas. Te seguiré el Señor. Tenía el deseo. Él quería realmente esto. Pudo haber sido un impulso, pero quería seguir a Jesús. Pero miren la respuesta que el Señor le da a este hombre, el versículo 58. Jesús le dijo: las zorras tienen sus cuevas, las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Una respuesta bastante realista, ¿no? Una respuesta que muestra la vida solitaria que Jesús tuvo que vivir y caminar. Hasta los animales tienen sus cuevas, tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Hermanos, el proceso de seguir al Señor, caminar con Él, implica enfrentar esta barrera de soledad. Muchos no van a comprender, ¿no?, nuestras decisiones, no vamos a encontrar refugios en el mundo. Es cierto que la gloria venidera va a ser mucho mayor que el sufrimiento actual, pero el proceso para llegar a esa gloria va a ser un proceso solitario. Y porque decidimos seguir al Señor, en vez de recibir aplausos, podemos ser rechazados y humillados. En vez de recibir aliento, podemos ser burlados y odiados. El pastor John Stott, que muchas veces lo he mencionado en mis prédicas, es conocido como uno de los líderes más influyentes del movimiento evangélico del siglo XX. Su papá fue un médico agnóstico que negaba la existencia de Dios. De niño, John Stott fue muy amado por su padre. Él tenía una muy buena relación, ¿no?, con su papá. Pero cuando John Stott decide, ¿no?, se convierte a Cristo y decide estudiar para ser pastor, empezó a recibir fuerte rechazo de parte de su padre, ¿no? Es como que esa relación se rompió. Y nunca más el padre volvió a aceptar ni siquiera ver a su hijo. Eso es lo que vivió John Stott, ¿no?, por tomar la decisión de seguir a Cristo.
Hermano, cuando Jesús se para sobre el camino a Jerusalén para dar su vida en la cruz por nosotros, ese camino fue un camino muy solitario, un camino rechazado por muchos. Desde el momento en que Él nace en un pesebre, comenzó, ¿no?, ese viaje solitario, sin tener una casa donde recostar su cabeza, ¿no?, y culminó su viaje en la cruz. Para eso había venido. Pero Jesús nunca volvió para atrás, jamás se rindió. Recuerden, cuando el Señor nos llama y dice, sígame, y decidimos seguirle a Él, tendremos las mismas barreras esperándonos. ¿Dónde están ustedes parados en este momento? ¿Camino a Jerusalén? ¿Junto al Señor? Entonces van a enfrentar las barreras. Pero no retrocedan, no se rindan por esas barreras. Perseveren, permanezcan firmes con el Señor, afirmen sus rostros hacia el Señor Cristo. Aunque no haya aplausos, disfrutaremos de la presencia y el consuelo del Espíritu Santo. Aunque el mundo nos rechace, veremos y participaremos del obrar de Dios que ellos no conocen. Y experimentaremos un poder sobrenatural que nos ayuda y nos protege a perseverar hasta el final sobre este camino. Mi deseo es esto, que ustedes puedan experimentar el obrar del Espíritu Santo, ¿no?, en sus vidas, ¿no?, a pesar de las barreras. Perseveren, no retrocedan, no se rindan jamás. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias porque a pesar del aislamiento, a pesar de estas luchas que estamos teniendo, tu presencia nos acompaña, nos protege y nos guarda. Vemos a Jesús que desde el momento en que decide ir hacia Jerusalén, Él es rechazado, camina solitariamente, sin tener un hogar, sin tener una casa donde recostar la cabeza. Así ha sido su vida. Y muchos de nosotros, Padre, al tomar la decisión de seguir a Cristo, Padre, sabemos que enfrentaremos las mismas barreras. Yo te pido, Señor, por la vida de tus hijos, de mis hermanos, para que vos los guardes, los protejas, que realmente podamos sentir la presencia del Espíritu que nos protege y nos guía, y poder realmente perseverar, Padre Santo, y que podamos realmente no retroceder, no rendirnos jamás frente a esta barrera y poder, Padre, caminar hasta alcanzar la meta, que podamos pararnos juntamente con Cristo sobre el camino a Jerusalén y llegar a la meta, Padre Santo, y poder disfrutar esa gloria venidera que vos tenés preparada para con cada uno de nosotros. Ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el eterno, el inmenso amor de nuestro Dios Padre, la fortaleza, la llenura y la presencia del Espíritu Santo, sea sobre cada uno de aquellos que han tomado la decisión de seguir a Cristo. Y a pesar de la dificultad de que hoy enfrentamos, que podamos firmemente permanecernos y perseverar para poder seguir los pasos de Cristo. Sobre ellos sea tu presencia desde ahora y para siempre. Amén y amén.